Estás escuchando Otros Mundos, un podcast de Fantástica.com, tu escuela online de literatura de género, ciencia ficción, fantasía y terror, con Susana Vallejo y Sergi Viciana. Estamos en Otros Mundos, el podcast de Fantástica.com. ¿Y quiénes somos? ¿Quiénes somos? Eso se pregunta la filosofía desde siempre. ¿Quién eres tú, amigo? Qué buena pregunta. Ya te digo. Yo soy Sergi Viciana, o ¿Y eso qué eres? dicen. Soy teórico de la literatura, soy profesor y socio de Fantástica.com, la mejor y única escuela de escritura especializada en géneros fantásticos online que funciona por suscripción. Una suscripción muy económica, por cierto. ¿Y tú quién eres? Pues yo soy Susana Vallejo, soy escritora y especializada también en géneros fantásticos y socia fundadora de Fantástica.com. Fantástica con PH. Momento publicitario de mierda, tu escuela de escritura y de lectura online. Pásate por Fantástica.com y mira todos los cursos que tenemos a tu disposición. ¿De qué vamos a hablar hoy, Sergi? ¿De qué vamos a hablar? Pues hoy vamos a hablar de una película. Venga, va. Y además es que nos lo han pedido. Sí. Normalmente no nos pedís estas cosas y esta vez hay mucha gente que lo ha repetido. Así que, pues aquí estamos. Vamos a hablar de Substance. Es verdad que salimos del cine con ganas de hablar de ella, pero como la vida nos está atropellando últimamente y no eso, dijimos, mira, pues no. Pues lo estamos haciendo. Hemos Sí. conseguido hacer un hueco aquí hoy en la cocina. Y entonces estamos grabando este maravilloso podcast sobre The Substance. La sustancia. La sustancia. O sea, que es algo que tiene la película, tiene sustancia, De tiene todo tipo. chichilla. Ahora vamos a hablar. Chicha en todos los sentidos, Sí. además, tanto en el plan de, podemos llamar gore, ¿no? Como en cuanto a contenido y a temas, que yo creo que quizá del tema es lo primero que tendríamos que hablar, además de mencionar que hoy no me he maquillado, ¿eh? Me he puesto brillo en los labios, pero hoy no me ha dado la gana. Bueno, vamos a hablar de The Substance. Yo tampoco me he y maquillado. hoy no me he maquillado. Esta soy yo con mi edad y mis cosas. Hola. Luego ponemos un filtro. O ponemos un Pues, culo, que también pues, nos van... sí, Ay, como ya la lo hemos película. dicho, nos van a quitar... No, ¿verdad? No es una peli... No, Sinceramente, que no. vamos a hablar de The Substance. Venga, va. No se puede hablar de esta película Vamos sin a hablar empezar. de culos. Centrémonos. Oh. Centrémonos, aunque vamos a hablar de culos, sí, No. señor. El tema... O sea, nosotros somos una escuela especializada en géneros fantásticos y muchas veces hablamos que los géneros fantásticos precisamente nos permiten hablar de temas que son especialmente controvertidos. Y en este caso hay un tema muy claro, o varios temas que todos ellos están relacionados. A saber, venga, ¿qué temas tenemos? Pues, por ejemplo, tenemos el tema de la identidad. Sí, este es uno de... ¿Quién somos? ¿Quién es No habíamos una quedado persona? que tú eras Sergi Viciana y yo Susana Vallejo. Pues uno de los temas de la película es eso, es la identidad. ¿Quién eres? ¿Quién eres físicamente, psicológicamente? ¿Eres solo tu cuerpo o hay un alma, un espíritu, una identidad por ahí detrás? ¿Van por separado? ¿Pueden ir juntos? ¿Hasta qué punto? ¿Quién eres? El tema de la identidad es algo que os hemos comentado que es uno de los grandes temas de estos años. Y las películas de Marvel, para nosotros, las de la buena época, digamos, también hablaban de la identidad. Pero si profundizamos más en los temas, la identidad, ¿en qué sentido, Sergi? Pues, por ejemplo, la cuestión del envejecimiento. O sea, cuando nos hacemos mayores, seguimos siendo nosotros. Nuestro yo viejo sigue siendo la misma persona que nuestro yo joven. Sí que es la misma persona con más experiencias y viendo la vida de otra manera, pero claro, no es el envejecimiento en general. Estamos hablando del envejecimiento en las mujeres, Sí. en cómo la vejez afecta a las mujeres, ya no solo en tu carrera profesional, sino precisamente a tu identidad, cómo te sientes y cómo eres. Y la sociedad, qué estándares de belleza está pidiendo a las mujeres, cosa que a los hombres, ¿no? Que esto además no es casualidad. O sea, lo de los hombres, si os dais cuenta, deja muy clara la directora, que luego hablaremos también de ella, con la imagen de los productores, estos hombres mayores que van con traje por el pasillo, que todos son hombres, y eso no es casualidad, todos con pelo blanco y tal, y llenos de arrugas. Pues está claro quién Sí, tiene el sí, poder sí. y quién puede envejecer y quién no puede envejecer. Eso está muy claro. Entonces plantea esto, hasta qué punto cuando te haces mayor sigues siendo la misma persona, sobre todo porque te tratan diferente. Y en el caso en concreto de las mujeres, es decir, cuando eres joven te tratan de una manera, cuando te haces mayor te tratan de otra. Cuando eres guapa te tratan de una manera y cuando no lo eres te tratan de otra. Esto, vamos, es una obviedad que si eres hombre y no has caído en esto, pues, en fin. Yo he sido rubia. Yo podría hablar de mi experiencia siendo rubia cuando era joven.
Bueno, solo deciros que me paró un autobús que iba a Cocheras y me llevó a mi barrio. Un autobús de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Esto era en los años 80, también hay que decirlo. O sea, sí, si tú eres joven y guapa, no te van a tratar igual que cuando eres mayor y vieja, aunque seas la misma persona y tengas los mismos valores. Y esto pues es una mierda, pero es así. Y esto es lo que pone de manifiesto la película, además de otros temas pues secundarios o muy relacionados de, bueno, pues cómo enfrentarte a ese envejecimiento, cómo luchar contra ese envejecimiento, cómo encontrar la eterna juventud, que es uno de los grandes temas de la literatura fantástica de toda la historia. Y hasta qué punto merece la pena pagar el precio que hay que pagar, porque siempre hay que pagar un precio. Bueno, esto también es uno de los grandes tropos de literatura fantástica. No entres en esas condiciones, no entres en esta habitación, no hagas esto los días impares, no salgas de día, no salgas de noche. En la película, por supuesto, hay unos condicionamientos de no se te ocurra hacer esto y, por supuesto, las protagonistas pues lo hacen y se lía parda. O qué es lo que ocurre. Ya sabíamos que iba a ocurrir porque, bueno, pues no es ninguna sorpresa. Pero esos condicionamientos son pues uno de los grandes tropos de la literatura fantástica. Otro tema es la objetivización. Joder. Perdón, ya estoy palabroteando. Siempre termino palabroteando. Objetivización. Muy bien. Me caché en la mar. De la mujer. De la mujer, sí. Sí, por supuesto, de la mujer. Y ahí no solo, digamos, de manera más o menos explícita con todos los planos de culos. Digamos que hay todo el primer tercio de la película está lleno de planos de culos. Yo sé que los hombres se fijarán en los planos de los culos de otra manera. Yo también miraba el culo, pero miraba la piel. Para mí esos son planos de carne fresca. En inglés, flesh. Estamos viendo carne. Y bueno, pues ahora hablamos de la carne y del body horror también. Y junto a eso están todas las escenas de Dennis Quaid, que es el jefe de la protagonista, el del estudio, y que me gusta mucho que menciones lo de la carnaza, lo del flesh, porque Dennis Quaid sale comiendo. Y sale comiendo de manera muy desagradable. De hecho, esta película ha sido criticada por algunos críticos precisamente diciendo pues eso, que es demasiado gore, que el final se va un poco la olla, que hay demasiada... Disgusting. La palabra que ha salido en 200 críticas era eso, era desagradable. Es muy desagradable. Bueno, si no estás acostumbrado a ver películas gore, que hay mucha gente, muchas mujeres además que han ido a verla y no están acostumbradas o acostumbrados también el público a ver películas tipo Festival de Sitges, ¿no? Que es donde tuvo tantísimo éxito y donde pues nos llegó por primera vez a España la película y mucha gente se queja de ese final, pero es que ya nos lo va avanzando desde el principio, nos va haciendo, la directora quiere que nos sintamos mal. Y el primer plano no tiene que ver ni con la vejez, el primer plano que nos hace sentir mal, es el de Dennis Quaid, es decir, el productor... Sí, del programa de televisión. De televisión, sí, comiéndose unas gambas y es un primer plano que para mí es súper asqueroso, es mucho más asqueroso que el final, porque para el final, pues bueno, sí, es un poco spoiler, aparece allí, vamos a decir, un monstruo y lo vamos a dejar ahí, pringoso, pero el monstruo pringoso para mí es algo más alejado de mí que no la gamba, que me resulta muy asqueroso comerme una gamba en primer plano y ese ruido asqueroso. Sí, es que me llama mucho la atención eso, que haya tantos críticos, porque hay bastantes, que hayan criticado ese tramo final. No ven gore. Pero que digan que el problema de la película es que ese tramo final es desagradable y molesto y tal. Dice, ¿en serio eso es lo que te resulta desagradable? Para mí, las escenas impactantes y que mueven y que te agafan, te cogen ahí de las tripas, son, pues eso, Dennis Quaid comiéndose las gambas o el muslo de pollo, la primera vez que... O el clavar la cosa en la columna vertebral. Que una de la aguja, una de las protagonistas se come muchas cosas y luego te sale un bulto y hay que meter la mano para sacar un muslo de pollo. A mí eso me resulta súper desagradable. Digamos que cuando llega ese tramo final se supone que ya estás preparado. Pero a ver, somos fantástica.com, una escuela de narrativa, de escritura también. Entonces vamos a hablar de ese tramo final que está tan ido de vueltas que efectivamente todo lo demás parece que va siendo pues más o menos realista y al final, ¡pum!, fuegos artificiales y todo muy exagerado. Era Billy Wilder quien contaba que cuando estás hablando de un tema muy serio, la única manera de que te tomen de alguna manera en serio y que los espectadores asimilen esa historia es con el humor o con la exageración.
Entonces, en este caso ya os hemos hablado que los temas que trata la película. Imaginaos que esto lo coge un director típico y tópico de Hollywood y el drama de una mujer de 50 y tantos años, no hemos contado de qué va, que de repente pues la echan de su programa en el que lleva un montón de tiempo haciendo aeróbic y ponen a una chiquita joven en su lugar, que la chiquita joven es un clon suyo, porque ella se ha tomado una sustancia que hace que salga de ti, de tu cuerpo, una versión mejorada de ti misma. Pero no es otra persona distinta, sigues siendo tú. Esto es de qué va más o menos la película, así muy, muy resumido. Por eso no hablábamos del contado. tema de la identidad. Efectivamente, porque ese clon eres tú, no eres tú. En la película se repite 1.000 millones de veces de sois la misma persona, sois uno, no dos. Y de hecho uno de los carteles es 2 yemas de huevo frito, que una es el clon de otra. Me estoy muriendo de calor, voy a empezar a quitarme la chaqueta. Voy a quitarme la ropa y voy a enseñar el culo. Bueno, pues no voy a enseñar el culo, pero me voy a quitar la chaqueta que tengo mucho calor. Hala, ¿salgo del plano? No hace falta. Pues tiro la chaqueta. Tíralo al suelo. Lo tiro por ahí. Madre mía, qué destape, qué vergüenza. Estábamos hablando de todo el gore final y decía Borges que para que un relato fantástico funcione, si quieres que cuando llegue pues el monstruo primigenio que devorará el mundo, el lector se lo crea, previamente le tienes que haber ido preparando, tienes que haber ido poniendo miquitas de pan, un crescendo. Y esta película lo hace perfectamente. Antes de que lleguemos a ese tramo final de desmadre, digamos, ha habido un montón de elementos cada vez más fuertes, cada vez más impactantes. Sí, es un crescendo muy claro. Aquí también vamos a recordar otras palabras que ha comentado en alguna entrevista Mariana Enríquez cuando habla de terror también, que ella cuenta que se ha dado cuenta que da mucho más miedo cuando utilizas imágenes o temas o cosas relacionadas contigo mismo, con tu vida, ¿no? En este caso, con tu cuerpo. Mariana Enríquez nos cuenta que da mucho más miedo si hablas de un párpado cortado que de Godzilla asomándose a la ventana, decía ella en la entrevista. Porque todos tenemos párpados y pensamos, si me quitan un párpado y me lo cortan, el ojo se queda ahí, se queda seco, se currió. ¿Cuánto tiempo tarda en quedarse seco? ¿Cuánto tiempo tarda en quedarme ciega? Y en cambio, pues Godzilla sé que es un personaje de ficción que, bueno... Y en este caso, por eso esta peli es también tan impactante, porque nos habla del cuerpo, de cambios en el cuerpo, que muchos, como es un crescendo, pues los primeros, pues eso, que te salga un bulto, pues no es algo tan descabellado, o sea, es algo más o menos realista, ¿no? Luego ya, claro, la cosa pues se va animando, ya no es tan realista. Yo sé que tú quieres hablar de body horror. Yo quiero hablar de body horror, Pues sí, que bien. precisamente ¿Llevas está tiempo? relacionado con lo que Sí. estábamos hablando. O sea, y además el body horror, mucha gente también ha comparado esta película con las películas de Cronenberg, con La Mosca, por ejemplo, que es verdad que hay escenas icónicas de La Mosca que la sensación que tenías como espectador es muy parecida a la que podemos tener aquí. Pero yo quería hablar de body horror y mujeres. Que aquí, bueno, hago también otro momento publicitario. En fantástica.com tenemos uno de los cursos precisamente que lo imparte Inés McPherson, que habla precisamente del cuerpo, de cómo los relatos del cuerpo, de cómo el cuerpo puede cambiar y del horror del cuerpo. Tiene que ver mucho, de hecho, es body horror. Y yo quería comentar el body horror y las mujeres, porque los hombres... no cambiáis tanto. O sea, como mucho os sale una barriga cervecera. Sí, a los 27 años. Sí, esto lo hemos hablado. A los 27 sale barriga. Sale barriga o como mucho, no sé si lo puedo decir, el pene se levanta o no. O sea, pero... No, hombre, eso a los 27 no. Si a los 27 no se te levanta, o sea, no, pero quiero decir muy de mal. cambios en tu cuerpo, tu cuerpo. En cambio, las mujeres... experimentamos más cambios en todos los sentidos. Ya no es que te puedas quedar embarazada y de repente tengas una barriga así, sino que de dentro de ti, rasgándote el cuerpo, sale otra criatura viva que forma parte de ti, pero no eres tú. En el embarazo te cambia totalmente el cuerpo. Mientras tienes la menstruación, pues también salen ahí unos coágulos y unas cosas. Mira que nos está saliendo también un podcast gore, pero Y es lo cuando que llega es. la menopausia, Y cuando también llega un la montón de menopausia cambios ya no te físicos. cuento nada. Bueno, ahora os voy a contar, me voy a quitar la chaqueta y los calores, pero en realidad es el foco que está ahí. Pero es verdad, o sea, las mujeres experimentamos muchísimos más cambios y quizá por eso hay muchas autoras que hablan de body horror y que están tratando estos temas. Y a mí eso me encanta, porque es lo que hablábamos al principio, cómo usar géneros fantásticos, y en este caso el terror, para hablar de temas que realmente
te consumen, te preocupan y estás sintiendo cosas que no sabes cómo expresar. Sí, a mí cada vez que veía eso en algún sitio, alguien comparándolo con Cronenberg, es que me parece perezoso. No es que no se pueda ver una relación, porque claro, o sea, Cronenberg es de los grandes del body horror y la nueva carne, y en los años 80 cambió un montón de cosas. Entonces, pues claro que si haces body horror hay influencia de Cronenberg. Pero en un momento en el que hay un montón de mujeres haciendo en diferentes artes narrativas body horror y trabajando el cuerpo para tratar el terror y al revés, usando el terror para hablar del cuerpo y de la feminidad. Y de otros temas relacionados con las mujeres. Poner como referente a Cronenberg me parece perezoso. Bueno, es perezoso, pero también nos indica pues un tipo de crítica que existe y la época en la que está anclada, porque eso a ellos, a mí también, lo reconozco, a mí me impactó en su momento cuando lo vi de jovencita y he nacido con eso. Entonces es un referente claro, es verdad que es un referente claro, pero es verdad que aquí estamos más en concreto, cuerpos de mujeres. Cuando hablamos de la forma, también tendríamos que hablar de quizá las luces, los colores, sí, los colores, planos. Los colores, que de hecho quien haya visto ya la película anterior de la directora, de Coralie Faget, que se llama Revenge, ya estará familiarizado con esto, porque es un poco, ya lo hacía, y es jugar con diferentes colores, con los colores pastel y de repente colores muy vivos. En esta película, como hay claramente dos personajes clave, ¿no? O sea, la John mayor y la John más joven. Pues la vida de la John más joven está llena de colores pastel en los que aparecen elementos así como fosforito, muy ochentosos. Pero sobre todo son colores pastel, rosas, celestes, cosas así. En cambio, toda la parte de Demi Moore, de la versión mayor de ella, y sobre todo conforme va avanzando la película cada vez más, se va llenando de grises, azules oscuros, de oscuridad, negros. podemos decir. Sí que es verdad que, o sea, lo visual, que no se ha comentado tanto en la película, es también muy importante, lo que hablábamos, ¿no? La forma, esos primeros planos, esos colores, esas luces, esos filtros, esos efectos ochenteros, ¿no? Todo eso también llama mucho la atención, sobre todo en determinadas partes concretas de la película. Y significan algo, o sea, están puestos ahí y están en los momentos que deben estar. Y les da una personalidad a la película que también la hace distinta a otras. Esto está muy bien y nos viene bien lo que decimos, ¿no? Para hablar como escuela de escritura que somos. A veces la forma, el estilo, el hacer algo con un tono especial, con un estilo especial para diferenciarte de los demás, en literatura pues también se puede hacer. Y así consigues, pues eso, diferenciarte de los demás y conseguir tu objetivo, que es hacer sentir o hacer pensar al lector en determinado tema. Si es que tienes un tema sobre el que quieres hacer pensar, que en este caso obviamente hay un tema, pues que sí, que está muy claro, no es casualidad. A mí me gusta mucho cómo las veces que Demi Moore mayor sale a la calle, conforme avanza la película, los colores van cambiando. Al principio lleva ropa de colores más vistosos. Al final solo queda un abrigo. Al final solo queda un abrigo, que es el único punto de luz, ¿no? En la oscuridad. Hablamos también de Demi Moore, de lo bien elegida que está esta actriz. O sea, realmente Demi Moore es una actriz que en los años 80 tuvo un éxito brutal, que obviamente ha ido envejeciendo, pues, porque tiene es ley de vida. 61 años al grabar esta película, que interpreta a una mujer que cumple 50. Sí, por cierto, eso también habría que remarcarlo, no hacía tanta falta. Pero bueno, sí que a lo mejor en el sentido de la credibilidad de una señora de qué edad que está haciendo todavía un programa de aeróbic y está ahí dando saltos, como quien dice, sin ningún tipo de problema y no le duelen las rodillas. Aquí la verosimilitud, no sé yo, por eso ponen 50 años, porque si no las rodillas, oiga, ahí nos duelen mucho. Y Demi Moore es perfecta porque precisamente ella en sus propias carnes ha tenido que experimentar todo lo que pasaba y todo lo que pasa en la película, o sea, de cómo se ha visto relegada de papeles protagonistas a papeles secundarios, y otras actrices que quizás son actrices que, bueno, pues mejores actrices, pues han seguido encontrando papeles, pero ella pues hacía mucho tiempo que no la veíamos en una gran producción. Y esta no es una gran producción, pero es una peli que ha tenido suficientemente éxito como para que se vuelva a hablar de ella. Y yo creo que ella ha debido disfrutar mucho interpretándola, porque yo creo que se ve totalmente reflejada. Leí en una entrevista que contaba que cuando releyó el guión, que se acordaba mucho de Ghost,
porque le pasó lo mismo, que al leer el guión de Ghost en su día había pensado, esto puede salir muy bien o muy mal. Y leía este guión y decía, esto puede ser genial o puede ser una cosa horrible. Y que aceptó precisamente por eso. Dice, no sé si me va a salir bien otra vez, pero la sensación era la misma y lo aceptó. A pesar de la cosa que le daba tener que salir desnuda, un desnudo Claro. integral a sus 61 años. Demi Moore hay que decir que es que ahora no nos lo parece, pero sí que arriesgó en determinados papeles. Yo qué sé, pues yo me acuerdo de la Teniente O'Neill, en aquel Sí. momento era una película que hablaba de algo que no se había hablado, que era la situación de las mujeres cuando entran en el ejército, de cómo las maltratan, las ningunean y bueno, pues realmente era un tema, y bueno, muy bien y mucho más bestia, que no se había hablado. O sea, fue muy valiente en su momento. Y me encanta que sea ella, sinceramente. ¿Hablamos Sí, sí. luego de la otra protagonista? La Ma- Demi Moore joven. Margaret Qualley, no sé cómo se pronuncia. Qualley, vas a ver, es que es francés y no es... sabemos francés, no somos expertos. Désolé. Je suis désolé. Oh, Je ne que parle français. es una actriz que me he pasado semanas pensando, ¿de qué narices conozco yo a esta mujer? Porque me sonaba la cara, pero no ponía, hasta que finalmente yo a IMDb y lo he visto. Y es que en Once Upon a Time in Hollywood, la de Tarantino, es la preadolescente que está en la secta y que intenta liarse con Brad Pitt. Y digo, claro, pues de preadolescente a aquí... Mujer, una pues, mujer. Pues claro, que no está la buenísima. reconocía. Pues sí, señor. No. Lo hace muy bien, hay que decir que yo creo que no es una grandísima actriz, hay algunos No. gestos que se repiten y demás, pero bueno, para lo que es el personaje y demás está perfecta y está ideal. Yo quiero hablar también de Dennis Quaid, que Sí. también yo creo que está muy bien elegido. Yo creo que es quien mejor se lo ha pasado en la película. Bueno, es que o sea, se tiene le que ve. haber disfrutado. Se ve que se lo ha pasado en grande. Madre mía, Dennis Quaid, cuando le pasaron el guión, debió decir, por favor, mira, que lo hago gratis. Me encanta que haga de hombre desagradable, porque Dennis Quaid también, pues desde los años incluso 80, no sé si cotilleo, vamos a contar cotilleo, era el marido de Meg Ryan, y en la pareja él era el famoso. En los años 80 había hecho pues El chip prodigioso, había hecho Muerto al llegar, que es una peli que a mí me gustaba mucho, y era un tío famoso, guapete, una estrella. Y de repente Meg Ryan empieza en los 90 a hacer estas comedias románticas, se convierte en la novia de América, y él pues cogía envidilla y la cosa va mal en la pareja y se lía parda, ¿no? Y desde entonces, pues ahí estaba opacao y escondido, y bueno, pues con esto yo creo que se lo pasa en grande. Y me encanta que un individuo así haya sido el elegido por la directora para interpretar a este individuo. Que iba a ser Ray Liotta. Sí, pero se murió un poco. Tuvo el mal gusto de morirse. Como se nos murió, Pues- pues no pues- podía ser. Entonces, pues los actores nos han gustado. Sí. La verdad es que están muy bien los tres. Son, sobre todo, Dennis Quaid consigue ser tan profundamente desagradable y al mismo tiempo Es que le sale es de muy natural. divertido. Sí, que es divertido, sí. Wow, Y la película en sí es muy divertida. O sea, es verdad que hay momentos que te hacen sentir, bueno, pues eso que decíamos, desagradable. Y eso, yo también siempre digo, la literatura tiene que hacer sentir cosas. Bueno, pues Sí. cuando el cine consigue hacerte sentir cosas, también está muy bien, porque no es tan fácil. Entonces, te hace sentir esa sensación de desasosiego, te hace reflexionar sobre temas que realmente están ahí encima de la mesa de una manera muy gráfica, digamos. Cumple una función social también y de una manera divertida, porque ya os digo, si hiciesen el gran drama, pues sí, podía estar nominada a muchas Oscars, pero sería mucho más aburrido. Bueno, muchos comparaban con que fue de Baby Jane, que es verdad que hay una serie de temas que están en común, el tono es radicalmente diferente, pero también es que hace 60 años de que fue de Sí, Baby en Jane. el sentido de que hay una actriz famosa y otra jovencita, y bueno, la relación entre ambas, la envidia y tal. Yo quería comentar, hablando de estos referentes también, que a veces es como un cuento, esto tampoco se ha contado, y para mí The Substance es un poco un cuento, es un cuento que nos recuerda en cierto modo al Dr. Jekyll y a Mr. Hyde, porque hay dos personalidades y dos personalidades pues que son distintas y que se van como oscureciendo, no son el bien y el mal, blanco y negro, sino gris y gris, que yo creo que precisamente ahí está la gracia del asunto. O también podía ser ahí, Dorian Gray. el retrato de Dorian Gray, en el sentido de que lo que... Las transgresiones sí, que hace una bueno, hacemos el acaban spoiler. reflejándose en En la la otra. otra, que va envejeciendo aún más, y además está muy bien, cómo, eso no lo hemos comentado, cómo esos
cada vez los detalles son más grandes, ¿no? Primero es pues una uñilla, un dedo un poco putrefacto, podemos decir, y luego ya es una pierna entera y luego pues aquello va creciendo, ¿no? Y en ese sentido también es un poco el retrato de Dorian Gray, pero claro, no es un retrato, es una persona viva que está allí. Incluso un poco la idea de los cuentos de hadas, de la hada madrina que aparece y te transforma y ahora hasta medianoche vas a ser... pero el cuento no acaba ahí, sino que luego sigues después de la medianoche. Bueno, es muy típico vuelves. de los cuentos, ¿no? Vale, hay algo positivo, pero siempre hay un otro lado de la moneda, una parte oscura, que vas a conseguir algo bueno, pero a cambio... Y además tienes que, lo que decíamos al principio, tienes que cumplir esos condicionamientos, esas condiciones que te ponen, y si no las cumples, pues... Siempre hay un precio que pagar. Siempre hay un precio que pagar. Efectivamente, ese es bueno, aquí también hablamos de terror, hemos dicho de terror, pero también es ciencia ficción. O sea, en vez de decir un cuento y una hada madrina que te concede esto, pues se inventan unas sustancias sin ningún tipo de explicación científica, pero es una sustancia que se inyecta y eso que hace salir de ti un clon que es una mujer, una mejor... un clon mejor, una parte mejor de ti misma, un tú mismo mejor, que mal me explico, Es ciencia ficción Madre en el mía. sentido de que la pseudoexplicación es científica, ¿vale? Es una sustancia que hace tal y te aparece un clon y tal. Formalmente, en realidad, sigue siendo fantasía, ¿vale? O sea, es lo mismo que un mago hizo placa, ¡hala! Ya tienes, ¿vale? Funciona exactamente igual. O sea que lo digo porque para los puristas de la ciencia ficción, que sabemos que alguno nos sigue, pues es cierto, es una excusa de ciencia ficción, pero no es ciencia ficción, no funciona como un novum en sentido estricto. Pero bueno, es igual. Teníamos aquí apuntadas algunas otras cosas y yo quería hablar también de otro tema que tampoco se habla cuando se habla de esta película, que es del fin de la esperanza. Ahí a mí me encanta un personaje que pasa muy desapercibido, que es el antiguo compañero de instituto de Demi Moore, de la actriz famosísima, y que estaba enamorado de ella antes de que fuese famosa. La admiraba. Cuando se hace famosa, pues claro, él es un fan allí y tal, y de repente se la encuentra de mayor cuando justo, digamos, la acaban de despedir de su programa de la cadena de televisión. Y es la esperanza, porque ella podría salir con él, y de hecho está a punto, esto también es un poco spoiler, de salir con él, y hubiese sido bonito, ¿sabes? Teníamos a la mujer joven triunfando en televisión y a la mujer mayor que podía ser feliz con este hombre que la quería, o parecía que la quería de verdad, y realmente el retrato de ese personaje es un personaje un poco tontuno, pero muy tierno. Y cómo ella cierra la puerta a la esperanza por sus miedos, a mí eso me da muchísima pena y no se habla tanto de eso en la película y me parece pues muy bonito. Sí, porque además en cierta manera lo que está diciendo es, vale, tenemos toda una estructura patriarcal que oprime y tienes esta situación y tal y cual, pero no, en realidad lo que está diciendo es, pero no olvides que al final... quien decide, quien se niega a rebelarse, quien tal, sigue siendo tú. Y no está echándole la culpa a ella, porque ella no tiene la culpa, sino que nos muestra que, claro, es que es muy fácil desde fuera decir, bueno, pues rebélate contra el sistema. Y otra cosa es conseguir hacerlo y conseguir sobreponerte a tus propias autolimitaciones, a tus propios miedos. A tus miedos. Y eso está muy bien, porque es lo que hablamos. O sea, como espectador consigues empatizar, seas un hombre, seas una mujer, con esa Demi Moore, con esos miedos, a que se arregla y se ve cómo se arregla y que no acaba de verse delante del espejo, muy simbólico y muy típico también, y no acaba de verse bien porque no se puede ver bien nunca, porque es una señora mayor con arrugas, con sus cosas, que por mucho que se arregle, pues no va a estar perfecta y la entiendes perfectamente lo que siente y compartes pues ese miedo y ese dolor. Está muy bien la peli. A mí me encantó. O sea, sí. Y además hubo momentos que me reí muchísimo y otros momentos de los de uy, o sea, esa sensación de uy, Salimos muy contentos del cine, a pesar de las dos petardas que teníamos a la izquierda, que estuvieron toda la película con el móvil, sí, que tuvimos que mandarlas callar. Somos personas mayores en los cines que como no vamos a nuestros cines de confianza en los que la gente no saca móviles, cuando vamos a cines normales pues nos encontramos pues con el público normal que no puede estarse una hora sin mirar el móvil porque Dios mío, ¿qué pasará? Pero vamos, no es que no estuvieran una hora, es que al revés, estuvieron toda la película con el móvil, toda la película. En fin, quedaos en casa viendo Netflix, que nadie os dirá nada porque saquéis vuestro móvil. En fin,
Estamos mayores. sí. Nos vamos a tener que poner Sí, una sí, sustancia, una nos va a sustancia. salir, Dios sabe lo que puede salir. A mí miedo me da lo que saldría de mí. O sea, tú imagínate. Yo, Madre como mía. sustancia, abogo por el jamón. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Estamos en eso, Pues- estamos totalmente. Por cierto, desde aquí hago un llamamiento a alguno de nuestros espectadores que en Navidad no sabe qué regalarnos, pues no sabéis lo mucho que nos gusta el jamón, o sea, pero no os podéis imaginar lo felices que nos podéis hacer. Así que si tenéis alguna duda, pues nada, nos mandéis jamón, que hablando de carne, O yo creo que es lo más si apropiado. alguna empresa de jamones buenos está buscando un programa que patrocinar, De cultura, sí. Pues nada, estamos dispuestos. Hablando de carne, me parece maravilloso con The Substance. Hombre, por supuesto. Acabamos llegando al jamón. Todo. O sea, es lo mejor. Además, un bullo de jamón. Maravilloso. sí. Eh, No hemos hablado de la parte gastronómica, de cuando se pone a cocinar. no, y todo hace- eso no. No, pero yo os he de decir que cuando salió el primer plano de un libro con una portada que parece de los años 80, con un cocinero bastante grueso, que empieza a pasar páginas y se ven las recetas y se ve hígado de no sé qué grasiento trufado con no sé cuántos, a mí me entró la risa y madre mía, qué desagradable es luego. Pero reconozco que me entró la risa. Son todo interiores. Al detalle, Morcilla, tripas, callos, todo así es. hígado, foie gras, cosas de estas. Muy Sí. representativo. Amigo, ¿qué nota le das? Pues creo que le voy a poner un 8,5. Yo le voy a dar un 9. Mira, hoy nos hemos acercado bastante el uno al otro. No está mal. Yo le pongo un 8,5. Yo creo que nunca habíamos dado una nota tan alta a una película entre los dos, porque yo alguna vez sí que a lo mejor se me ha ido un poco ahí para arriba, pero a los dos, ¿no? En este podcast no, en el anterior sí alguna de Marvel, Capitán América Puede 1, ser. por ejemplo, pero eso, cosas puntuales. Mira, podemos hacer un Pero programa doble de Substance y Capitán América 1. ¿Veis? Bueno, Ambos hablan de la identidad. Perdona, las dos tratan de alguien que le inyectan una sustancia y cambia. Mira, ¿ves? Pues, y a los dos nos ha gustado mucho. Sí, sí. Pues ya veis qué cosas. Bueno, Hoy- pues y las dos son de culos. Uno es el culo de América. es verdad. Oye, pues oye, que hay que ver qué de parecidos razonables encontramos entre las dos películas que hemos puesto la nota más alta. Nuestro inconsciente trabaja estupendamente, sobre todo cuando hay culos por medio y jamones y carnes. Qué guapo Chris Evans, también hay que decirlo. Sí. Ya me queda a gusto. Ya está. Bueno, que somos fantástica.com, que también había que decirlo, ya lo sabéis. Fantástica.com, vuestra escuela con PH, vuestra escuela de escritura y de lectura online, que funciona por suscripción como Netflix. Y lo más importante es que si os pasáis por fantástica.com/gratis y os gusta escribir, ahí nos encontraréis a los dos, dejando tu mail, pues verás un montón de consejos de todas las cosas a las que tienes que atender cuando te enfrentas para escribir pues, tu libro o tu primera historia, o una de tus primeras historias. Y ya está. Nos vamos. Que os recomendamos de Substance. A verla, venga. ahí va. Adiós. Adiós.